Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pablo Díez, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Esperemos que haya mucha gente del mundo, o sea que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Pablo Díez Casajuana, supervisor de sonido y productor de todo tipo, todo el rango de proyectos y gracias por tenerme. Hola a todos, mi nombre es Alberto León. Sobre todo agradecer a todo el equipo de producción del festival por darnos la oportunidad a Pablo y a mí de poder compartir un rato con todos vosotros y que esperemos que tanto nos sirva a nosotros como sirva a vosotros para eh, llevar un paso adelante toda la parte de sonido, que estéis interesados y que nos han pasado unas preguntas el equipo de producción, que vamos a intentar resolverlas de la mejor manera posible. Eh, bueno, mi título podría ser ingeniero de sonido y productor musical, aparte de trabajar con Pablo con nuestra productora también de cine. Entonces, pues nada, que esperemos que os guste mucho todo lo que os interese, todo lo que hablamos. Sí, porque Gracias por todo. además son preguntas que si es que nos las hacen todo el tiempo, ya sea la misma crew, porque ya sabéis que mucha gente lo que hace es, tiene un rol, tiene trabajan de una cosa en el set, pero luego mucha gente produce sus propias cosas o tiene vídeos y más ahora con el streaming y todo esto. Entonces, son preguntas que, a ver, todo el mundo tiene. No son cosas muy específicas, ¿sabes? Tampoco vamos a ir mucho en detalle sobre los mini voltajes que un micrófono necesita para capturar el mejor sonido, porque no tiene sentido. Pero sí que queremos hablar, por ejemplo, de cosas de cómo resolver el sonido durante la producción. Entonces, a esta pregunta, yo, por ejemplo, diría que para resolver el sonido durante la producción hay que hacerlo en preproducción. Es lo que yo más aconsejaría, o sea, intentar prever los problemas que van a pasar durante la producción para que no se coman el tiempo, básicamente, de nuestro shoot day, ¿no? Como, por ejemplo, el location scout, es una cosa muy importante. En esos momentos es cuando realmente podemos empezar a hablar sobre cosas que van a interferir en capturar el diálogo, pero también depende, porque si es un día que tiene mucho diálogo, como por ejemplo eh, pasa en las películas, que hay días que son, pues yo qué sé, 6, 7, 8 páginas, 10 páginas de diálogo, y lo quieren meter todo en el mismo sitio. Eso también influye mucho, a no ser que sean, por ejemplo, como otro día, que pueden ser 2, 3 páginas de diálogo. En ese caso, pues sí que nosotros preveemos que aunque haya problemas del tipo, por ejemplo, imaginaros, estamos grabando una escena en unos muelles, como me pasó hace un tiempo, pues hay barcos, los barcos pasan y los barcos tocan la bocina. Entonces, cada vez que un barco toca una bocina, se mete en el micrófono, en el boom y en el micrófono del actor. Entonces ahí es cuando miramos al director, le echamos ahí la mirada y ellos o paran o nos hacen la seña de seguir, seguir, no pasa nada, porque o uno va a hacer más tomas o dos está cogiendo cosas que ya ha cogido y no lo necesita. Pero hay veces que no, hay veces que es sí o sí, hay que seguir porque hay que seguir, porque el actor ha hecho un performance fantástico y maravilloso y entonces nos interesa que siga. Pues en ese caso, lo que hacemos es o uno, o cuando terminamos la escena cogemos a los actores y nos vamos a otro lado y hacemos las líneas, o por ejemplo, intentar así ponerte en el lado y que el actor vuelva a rehacer las líneas como 3 o 4 veces y ya el director puede coger el performance que a él le guste, pero como el delivery de lo que es el diálogo es igual, se puede machear en post, que eso es lo que mayormente hacemos nosotros en el estudio, coger las tomas e intentar poner el lip sync que llamamos con el perfecto sonido, que ahí es donde empieza el juego de una y otra. No sé si Alberto tiene algo más que añadir, por ejemplo, alguna cosa que Pues, se te ocurra. pues la verdad que con lo que has dicho, que aparte de estar sumamente de acuerdo, estoy recordando justo también una escena que me tocó grabar en un helipuerto lleno de helicópteros que aterrizaban cada 5 minutos. Entonces, como bien ha dicho Pablo, las formas de actuar dentro de una situación
en la cual controlar el ambiente de alrededor del set, que sobre todo pueda ser exteriores, normalmente un interior es más fácil de controlar o podría ser más fácil de controlar, pero un exterior te estás jugando con que la vida suena. Entonces, en este caso del helipuerto, como bien dice Pablo, tienes que hacer una serie de, de hecho se denomina así, una grabación en serie para que el actor o los actores hagan el delivery de todo el diálogo durante una serie repetida de veces para poder aprovechar los espacios limpios dentro de lo que sería el background noise, que es algo que es básicamente uno de los mayores enemigos a la hora de grabar diálogo, todo lo que pueda ser el ruido de fondo o el room tone que tengas dentro de tu localización. Y como bien también ha dicho Pablo, muy importante es siempre trabajar muy bien la preproducción con las personas como el director y la gente de producción para poder controlar o prever o resolver esos problemas antes de llegar al set, que como bien también ha dicho él, el tiempo es oro dentro de una producción y hay veces que los directores tienen que saber sacrificar unas cosas y otras para que el tiempo sea óptimo y sobre todo la finalidad, grabar la escena. No, por supuesto, y además, pasando por ejemplo a interior, antes, hace, ¿qué voy a decir?, 10, 15 años, sí que era un problema tener un frigorífico que suelte un ham, ¿vale?, que está a 60 Hz más o menos en el espectro de frecuencias, donde ahí va a estar todo el rato en el background, el ham. Antes era un problema, ahora ya con las técnicas que tenemos hoy en día en el estudio y las herramientas, lo podemos quitar fácilmente. Entonces, estas son cosas que sí se pueden hablar antes de llegar a producción, ¿no? del shooting. Por ejemplo, si hay un frigorífico, como me ha pasado varias veces, y Alberto seguro que 1000 veces también, que tiene congelados dentro y no se puede apagar, si es una frecuencia constante, o sea, todo el rato la misma frecuencia, no pasa nada, porque nosotros en postproducción lo metemos a través de nuestras herramientas y se puede aminorar tanto esa frecuencia, nunca se puede completamente borrar porque estás sacrificando otro tipo de frecuencias en el espectro, pero sí se puede aminorar tanto que casi ni se note. Entonces, es una combinación entre aminorar eso y poner otro room tone. Entonces, una vez que empiezas a jugar con esto ya en el juego de los balances, sí que se puede hacer, o sea, se pueden hacer virguerías con el sonido hoy en día, pero se tienen que hablar antes, porque si es un sonido que no es constante, como puede ser, por ejemplo, un motor de un frigorífico, que está cambiando, ahí es otro problema, porque ahí tienes que hacer las herramientas tienes que ponerlas en diferentes frecuencias para poder quitar todo el sonido exacto. A ver, nosotros hemos llegado a quitar, yo he llegado a quitar música, literalmente música de una grabación, que no se oía nada, pero eso sí, nos costó 2 días de trabajo en el estudio. Entonces, para poder resolver estos problemas que te van saliendo, esto es en narrativo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en documental, tú no sabes las cosas que van a pasar, tú sigues al talento y si el talento decide meterse en un bar y como me pasó hace un año, trabajando para los hoteles Marriott, hicimos un proyecto que era viajando por bares del mundo para comida. Pues claro, cada bar tiene un hilo de música diferente. Entonces, claro, eso es música que no van a pagar por registrarla en producción, evidentemente, porque serían, o sea, en un día estuvimos en 15 bares, o sea, imaginaros la cantidad de dinero que se tienen que pagar en registrar música, y además todo lo de la radio son canciones actuales, o sea, que no es que puedas, ahí no hay juego. ¿Qué pasa? Que en post nosotros lo llegamos a quitar todo y mantener el diálogo, y contratando a un productor musical, conseguimos que más o menos las frecuencias que quedaron afectadas, hacer una canción ahí, y entonces era totalmente ininteligible, porque ahí está el juego, que no se oiga la canción, que no se entienda, aunque esté en el background. Eso es un poco, en documental sí que lo perdonan un poco más, que haya como un background un poco más ruidoso, digamos, en cierto sentido. Pero también depende del director, porque a lo mejor si justo el talento resulta ser que está dando el oro, que es la historia clave para que el documental pase, en ese caso es cuando el director tiene que decir, a ver, espera un momento, le habla con el talento o le dices tú al director, oye, mira, es que está hablando justo el talento con otra persona de algo súper importante para el documental,
que esa es otra de las partes por las que un buen sonidista siempre es oro en documentales, porque el sonidista es el que está escuchando todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, la relación, y Alberto estoy seguro que también, la relación que tenemos con nuestros directores es trascendental, o sea, no va solo a me contratas y punto, es algo que yo le digo al director, oye, están hablando de algo súper, súper interesante, no sé si estás escuchando, pero es que tal, a lo mejor es que pueden pasar mil cosas, no, es que me he dejado mis headphones, me los he dejado en el coche, o es que tal, pues toma, le das los headphones, lo que sea que tengas que hacer para sacar esa escena. Y entonces ya hablar con el director y si ves que está muy ruidoso, pues que se salgan afuera. Esto en reality, por ejemplo, es que también es diferente. Alberto os puede hablar más de eso porque también hace mucho reality. Pero en reality es que te tienes que adaptar a lo que te echen en la mesa. Entonces, ellos ya, normalmente en reality, como son 3 o 4 cámaras, ya tienen todos los productores, tienen su arbolito con todos los monitores donde van sabiendo. Y como ahí sí que sí siempre están conectados, si no te dicen nada, es que sigas, aunque esté, porque es que ellos lo están escuchando. En documental a lo mejor cambia la cosa, como estaba diciendo, porque la historia tiene un peso más grande. El diálogo tiene un peso más grande, el delivery de lo que está diciendo el talento tiene un peso más grande, pero en reality, no. Sí que es cierto que sí, Pablo, totalmente tienes toda la razón a la hora de la relación con los directores. Tener la oportunidad, ves, a lo mejor, como decía Pablo, en el tema de, o en las grabaciones de películas, puede llegar a ser un poco los primeros días de grabación donde encuentras esa especie de relación más trascendental, que no se dedique solo a la parte de profesional o de proyecto, vengo, grabamos juntos, pero tampoco trabajamos la parte creativa a la hora de crear el sonido de tu película y sobre todo de poder darle un incentivo al sonido que, como bien dice Pablo, pueden llegar a pasar cosas en determinados proyectos como el documental, en la parte de reality también está ahora llevándose mucho el estilo verité a la hora de crear escenas que también se está trasladando a documental. Entonces, como bien ha dicho Pablo, hay veces que hay que saber dejar el performance y buscar la limpieza del audio en la postproducción, que seguramente las personas que a lo mejor nos puedan estar viendo, que tengan incluso también una relación con el departamento de cámara, saben perfectamente que hay veces que hay que sacrificar unas cosas dentro de la grabación que se pueden llegar a conseguir en la postproducción, que no hay que nunca de verdad relajarse en eso. Yo, una de las grandes normas que aprendí en la ingeniería de sonido fue que lo más importante es la buena grabación, porque cuando tú grabas correctamente y, y en unos estándares, vamos a decir, lógicos, eh, la persona de postproducción, el ingeniero de sonido de postproducción va a disfrutar con tu audio y seguramente eso se convierta en que todas esas otras personas con las que has trabajado vuelvan a llamarte en el futuro, que también muchas veces es importante no solo el trabajar en el buen proyecto, sino el dejar un buen sabor de boca a todos los directores y productores y crear una relación incluso, como decía Pablo, más allá y que no solo te sientes en la mesa a hablar de la preproducción de un trabajo, sino que también puedas hablar de lo que es la parte de la pasión que todo el mundo tenemos que nos dedicamos a esto del filmmaking. Porque Sí. bueno, es verdad que Pablo y yo en ese momento no lo hemos nombrado, pero sí que quiero que también que sepáis que Pablo y yo, aparte de ser ingenieros de sonido, productores musicales, también hemos estudiado ingeniería de sonido, pero hemos estudiado cine. Entonces, eso ha sido un paso muy grande a la hora de poder entender a directores de reality, como poder entender a directores de cine o incluso a directores de documental televisivo, que incluso eso no tiene nada que ver a lo que podría ser un feature documentary, más narrativo, con un look más cinematográfico o más cinemático, y que nosotros podemos traducir ese lenguaje visual al lenguaje auditivo y que se pueda convertir en un proyecto de verdad interesante.
porque, bueno, como Bueno, también... acuérdate Dime, Pablo. cuando hicimos el proyecto de Streetball, que Alberto estaba mezclando y básicamente yo me ocupaba de correr para arriba y para abajo porque eran 8 cámaras, 3 directores en un estadio de fútbol que pues no es, o sea, no es, tienes que, y tú Ujú, claro, tienes que correr con los jugadores para arriba y para abajo y los ujú. micrófonos se caían, los directores se cabreaban, pero ¿cómo se cae el micro? Y digo, porque están jugando al fútbol americano, men. Y digo que, o sea, si es que ¿me entiendes? Es que yo le podemos, Alberto se volvía loco poniéndoles tape alrededor, pero es que por mucha tape que le pongas, ellos, la gente suda y Bueno, cuando sudan se caen los claro. micrófonos. Se nos rompieron 4 micrófonos, teníamos, ¿cuántos tendríamos? 32 o 34 micrófonos por lo Sí, menos. sí, Es que eso sí, fue entonces, claro, pero sobre todo, sí, cuando sabe, en este caso sí que quiero, por ejemplo, dar este detalle, algo muy interesante que tuvimos Pablo y yo en ese proyecto, que además fue una de las cosas que por las cuales nos llamó la atención, que se está empezando también como a empezar a hacer dentro del deporte, es poner micrófonos a jugadores pues, de baloncesto, de fútbol americano, de béisbol, y empezar a interactuar con ellos de una parte más, vamos a decir, en este caso nosotros documental, pero también vamos a decir de la parte de noticias y de la parte de, de televisión. Eh, entonces, la verdad que nosotros ya sabíamos, ¿ves? En esta parte de la preproducción, Pablo y yo nos miramos como diciendo, sabemos que se nos van a romper micrófonos. Porque también, aparte, date cuenta que no solo es la agresividad del fútbol americano en general, sino que aparte esto era una competición en la cual se estaban jugando un torneo en el cual los jugadores estaban dando el 200%. Entonces, todo se volvía más incluso real, que era lo bonito del proyecto. La realidad de poder llegar a grabar y estar dentro del juego, incluso no solo con la cámara, sino también con el sonido. Entonces, de ahí volvemos siempre otra vez a la parte de la comunicación dentro de la preproducción para que cuando lleguemos al set, pues como bien ha dicho Pablo, le tocó correr muchísimo, eh, pero fuimos capaces de conseguir un sonido en el cual la gente de vídeo ha podido sentirse orgullosa de su parte y nosotros de la nuestra y poder combinar un proyecto con un alto nivel en cinematográfico como auditivo, que al final, pues me imagino que todos sabréis que el 50% de una producción audiovisual es el vídeo y el otro 50% es el audio. mira, ves, Entonces, ahí yo pienso que 51% es el sonido y 49% es el audio. Esa es mi sí, 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 pero sí, es es que verdad. lo que dices de los micros, o sea, es que los micros normalmente los ponemos en el externón, en la cavidad. A los hombres se les pone aquí entre los pectorales y a las mujeres en el canalillo, entre los pechos, vamos. Y ahí es donde es el sonido, es lo que se llama el sweet spot, que es donde va a sonar mejor el lavalier. Eso es indiscutible, inconfundible. No se les pone arriba porque arriba suena como muy gargantudo, digamos, suena como muy carrasposo incluso. Entonces, claro, Alberto, cuando tenía que poner los micros, los intentaba siempre poner por el área del externón. Pero ¿qué pasa? Que los micros se mueven para arriba, para abajo. Imagínate mezclar eso luego en post, que cada uno tiene una diferente tonalidad, los colores cambian, a lo mejor el mismo tipo llevaba al principio el micrófono aquí, pero es que 10 minutos más tarde estaba en la barriga. Entonces, claro, eso tienes que cambiar, hacer todos estos cambios en la post, que eso es difícil. Gracias a Dios era un proyecto grande y la postproducción teníamos tiempo y dinero para hacerla sin problema. Era para Warner Brothers, o sea que no, o sea, tenían dinero y dijeron, pues oye, tiempo en el estudio, tiempo en el estudio. Pero ahí es que no se puede parar, o sea, no puedes parar el partido, oye, perdona el micro. O sea, por mucho que yo, ¿te acuerdas? Es que además nos intentábamos. O sea, De hecho, ya, algo que sí que me gustaría también que conocieran fue esa parte ingeniosa de Pablo, que llegamos el primer día y pusimos el primer micrófono al primer jugador y como bien dice Pablo, el micrófono terminó en la espalda. Entonces, llegamos a casa
nosotros mismos, con varias de las herramientas que utilizamos a la hora de hacer deportes extremos y poder grabar el sonido del talento haciendo ese deporte extremo, se le ocurrió, en este caso a él, la idea de crear una especie de bra, totalmente como si fuera el bra de una mujer, pero con la cavidad perfecta para estar donde estaba diciendo, en la parte pectoral del cuerpo humano, tanto del hombre y de la mujer. Entonces, en ese proyecto justo todo eran hombres, pero es una técnica que ya básicamente hemos depurado a la hora de poder utilizarla también con mujeres. Y, ¿ves? Es otro grandísimo incentivo por los que Pablo y yo decidimos enfrascarnos en ese proyecto, por la creatividad. Porque muchas veces dentro de la parte de sonido, a mí siempre me gusta decirle a todo el mundo que intenten también poner esa pasión creativa y que puedan intentar trabajar de una manera más llamativa con los directores para darles un punto que un director seguramente no sea capaz de visualizar, en este caso, o de pensar auditivamente. Que por eso, como bien decía Pablo, los sonidistas tenemos ese incentivo o esa llama que puede hacer que una producción, como bien ha dicho Pablo, en este término más en broma, el audio es el 51% de la película, porque sin audio no hay película. No, pero es que además, yo te lo digo además desde un punto técnico, porque a ver, tú estás viendo una película, ¿no? Y te vas a la cocina a coger algo y la película la puedes seguir escuchando, ¿me entiendes? Pero si no tienes sonido y te vas y vuelves, ya no sabes qué ha pasado. Entonces, el sonido es lo que te mantiene, o sea, una mala imagen y buen sonido, la gente lo puede llegar a perdonar, perdón. Pero un mal sonido y buena imagen, es que eso no, es que no se puede ni mirar. O sea, yo lo siento mucho, pero es que cuando el sonido está mal, que no lo oyes, de repente gritan, de repente como que dice algo, pero no lo entiendes muy bien, pierdes el hilo, es que es horroroso. Entonces, claro, gracias a las técnicas de postproducción y todo esto, pues oye, hemos llegado a un punto en que más o menos siempre se puede arreglar casi el sonido de una forma buena, pero aún así, o se planifica antes o, como decimos nosotros, el pescado está vendido. Porque es que no sé, realmente, es que no, una vez que estás en el set, si ocurren problemas y necesitas capturar ahí el oro maravilloso que están dando el talento, lo vas a perder. Pero claro, nosotros nos apoyamos también en los camarógrafos y en los directores para esto. En los camarógrafos, bueno, Alberto lo sabe muy bien, porque Alberto se lleva muy bien con muchísimos camarógrafos. Y nosotros ya, si hay un momento, por ejemplo, en el que nosotros estamos en un sitio y ellos están en otro, y están con el talento y nos llaman y nos dicen, oye, estoy en un coche con uno de los talentos que me está haciendo no sé qué, pues nosotros, o sea, desarrollar una relación con los camarógrafos es súper importante, porque nos llaman por WhatsApp, teléfono, lo que sea, oye, estoy aquí, men, necesito que esto suene bien, no sé, creo que está sonando mal. Entonces nosotros les vamos dando los consejos, porque una vez que tienes confianza con alguien ya es fácil explicar las cosas bien y rápido, aunque tengas que, pues eso, decir las cosas un poco más alto de lo normal, porque te hagan preguntas y tú que no te centres en eso, no te centres en eso, céntrate en que el micrófono esté donde tiene que estar, con el tape, con el tal. Entonces, ahí ya, es que las relaciones son todo a la hora de trabajar, y porque a nadie le gusta trabajar mal, es que eso es así. O sea, una buena relación con tu director y con tu camarógrafo, o DP, o camera operator, o Steadicam operator, como lo queráis llamar, sobre todo el Steadicam operator y los boom operators, que tienen que bailar, literalmente bailar en el set, entre los dos, es como un baile de dance, los dos van así, porque claro, como uno se meta en el esto del otro, o se pisan, o se empujan, Dios prohíba que se toquen, porque como se toquen uno en el otro, se mueve el frame, se mueve el boom, y eso es un lío. Entonces, claro, muchas veces en los rehearsals, ahí, que es súper importante, el rehearsal del boom, que esté el boom operator tiene que estar en la acción, haciendo el rehearsal. O sea, yo muchas veces ha habido directores que nos han dicho, no, ya venís luego. Y es como, no, necesitamos estar ahí porque yo no sé dónde están las marcas del actor. O
sea, las T's que se ponen en el suelo son por una razón y el micrófono tiene que tener un access que esté apuntando siempre a la cabeza. El micrófono es como una linterna, entonces, si tú la linterna la apuntas aquí todo el rato, perfecto, pero es que si la linterna de repente está apuntando en diferentes sitios, va a sonar diferente. Eso es así, no es tan direccional, ¿vale? Pero es como un ejemplo para que se hagan una idea. Sí, yo aparte, Pablo, perdón que te corte, pero también sería bueno recalcar que a la hora de tú hacer el rehearsal de un blocking y tener todo ese tipo de marcas, aparte del grandísimo ejemplo que pone Pablo de la linterna, que es muy buen ejemplo a la hora de poder entender la focalidad de un micrófono, también otra de las grandísimas cosas que nos sirve a los sonidistas, no solo al boom operator, sino también a Sound Mixer, es que tú te vas a adelantar a la acción. La cámara lo sigue, pero el sonido se mueve antes y lo espera. Y cuando llega a ese punto o a esa marca, tu micrófono ya está completamente en access, preparado para que no falle ese diálogo. Y sobre todo, como bien dice Pablo, cuando un micrófono de cañón, que son sobre todo los booms, y que tanto en cine como en cualquier producción, como ya ha dicho Pablo, sobre todo al principio, el boom es pieza clave a la hora de tener un sonido, vamos a llamarle profesional o de calidad. Entonces, aunque parezca que no y haya incluso producciones en las cuales se pueda sacrificar más el boom, como puedan ser en los reality shows o en algunas escenas de propio documental a la hora de trabajar, sobre todo wide angles, en el cual, como dice Pablo, no puedes meter el boom dentro del frame, pero sí que es cierto que ya se van también desarrollando técnicas a la hora que nosotros hablamos con todos nuestros colaboradores de cinematografía, como aparte amigos personales que Pablo y yo tenemos desde hace muchísimos años dentro de los departamentos de cámara. Hay técnicas, igual que hay técnicas a la hora de hacer postproducción de sonido, hay técnicas a la hora de hacer postproducción de vídeo. Y yo me estaba acordando justo en uno de momentos que Pablo estaba contando, una de las partes técnicas. Yo recuerdo una entrevista que tuvimos en uno de los proyectos en el cual no habíamos trabajado nunca con el director ni con la directora de fotografía, y por el motivo que fuera, todas las entrevistas que hacían eran con un wide angle extremo, se veía absolutamente todo en los lugares, y encima trabajaban de una forma en la cual con la cámara, vamos a decir, de master shot, hacían un wide angle súper abierto, que era imposible meter el boom en ningún sitio, y eh, con la otra cámara, con vamos a decir, una lente más larga para hacer los close-ups a la misma vez y ahorrarse tiempo. ¿Qué pasa? Que esto a nosotros nos hacía sacrificar la parte del boom. Entonces, Pablo y yo hicimos una llamada con uno de nuestros grandes amigos en cinematografía y nos explicó, aparte porque él también es editor de postproducción de vídeo, nos explicó que se pueden hacer plates dentro del boom, pero en situaciones más estáticas, en situaciones donde la cámara normalmente esté montada en un trípode, en un tripod. Básicamente que No. no tiene luz natural. O sea, tiene Uh-huh, que ser todo ambiente controlado porque, a ver, si uh-huh, nos lo explicó además, era, uh-huh. haces un plate, básicamente del espacio, o sea, sin el boom, sin nada. O sea, grabas el espacio y tienen que ser entre 10 y 15 segundos. Y luego, Uh-huh. sin tocar absolutamente nada del lighting ni de nada, metes al talento con el boom. Y luego en post, como la luz nunca cambia, no es luz natural que va cambiando con el día, borras el boom. Y además el boom se borra, o sea, literal, en 3 minutos y medio. O sea, que ya Uh-huh. con las técnicas y herramientas hoy en día no hace falta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el show de House of Cards, cuando están sentados en el trono, que es un super wide angle, que nosotros somos amigos de los sonidistas, ahí quitaron el boom, lo pintaron, o sea, se llama paint out the boom. Y entonces, claro, porque yo decía, men, ¿cómo has conseguido eso así? Es que es imposible, ¿cómo ese sonido del laugh es imposible? Y me dice, no, eso es un boom. Y digo, ya, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Digo, si tienes un headroom enorme. Y me decía, porque es paint out, y esto fue hace años ya, que era un poco más difícil. Hoy en día es súper fácil, pero Sí. súper fácil. Pero vamos, De estas son hecho, cosas también, que se hablan con los directores.
antes. De hecho, Esto es súper importante. O los productores. Si ves que el director no tal, se habla con el productor. Pero vamos, estos son el tipo de cosas que siempre, 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 siempre hay que decirlo. O sea, no vale en plan, bueno, me callo y ya veremos luego. No, eso es como decir, si no estás utilizando solo el boom o el lav, por ejemplo, o sea, si estás utilizando solo un lav y no el boom, o el boom y no solo el lav, si eso suena mal, hay que decirlo. Esa es la mejor forma de comunicación. Porque si no lo dices, luego pasan problemas y pasan cosas. Que sí, que la magia se puede hacer en post, pero es que hay que decirlo. Entonces, a veces se vuelve difícil si la presión en el set es grande. Como decía Alberto, es que hay veces que no hay tiempo para nada. Es que no hay tiempo, literal. Entonces, claro, la gente se malentiende, te dicen algo que no te gusta. Bueno, vale, si estamos todos haciendo el mismo proyecto, si se trata de que se casen el sonido y el vídeo, básicamente. Entonces, para que sea un buen matrimonio, tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no, no va a pasar. Pero es muy importante la comunicación con los productores, los directores y comunicación en el momento. Si ves que están tardando un poco en hacer lo que sea, te lo apuntas, te lo guardas, te haces una nota en el teléfono, pero hay que decirlo. Y sobre todo, no sacrificar el tiempo de producción, que también es por lo que Alberto, por ejemplo, lo sabe muy bien, igual que yo, que no se, el tiempo de producción es oro. Entonces, tú no puedes... Estamos grabando en un estudio de música, por ejemplo, y ha sonado mal algo, no nos podemos mover a la siguiente localización si el director o el productor no lo sabe que ha sonado mal o que necesitamos repetir o que, porque como os he dicho antes, hacer los wildlines o grabar el diálogo fuera luego en el coche es que va a sonar totalmente diferente. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas, y esto, hay productores que aunque sean un poco más duros hablando, directores que sean más duros y parece que no te están escuchando, sí que te están escuchando. Y sí que después, aunque sea, no lo hacen ahora o esperan 10, 15 minutos, 20, pero te acaban dando lo que necesitamos. Que al final del día, oye, nosotros también lo hacemos por la producción, no lo hacemos por ser ahí piquis y, ay, es que mi sonido no. O sea, porque Alberto y yo sabemos ya perfectamente qué suena bien, qué suena mal, qué se puede usar en post y qué no se puede usar. Que ahí es también por lo que tú quieres contratar un buen sonidista, alguien que sepa de qué te vas a librar y de qué no te vas a librar. Porque yo, Alberto, vamos, o sea, de hecho, ahora está Alberto en un show en el que se lo dice porque hablé contigo ayer, y se lo tiene que decir a los directores, sí, no te preocupes, está todo bien. Pero es que no te preocupes, está todo bien, ¿sabes? Y ellos ya se fían de él, de su criterio, evidentemente. Y sí, si de todas dice formas, que no. sí que es verdad, bueno recalcar el tema de la parte del criterio, porque cuando eres capaz de trabajar un poco la parte de location, pero a la vez tener nociones de postproducción, eres capaz más de visualizar la parte del editing y poder ayudar a los productores y a los directores a que en un momento dado se relajen y que todo no sea trabajarlo perfecto en el set o lo mejor posible en el set, sino dejar unos márgenes para poder trabajarlos o maquillarlos en postproducción y que te pueden ahorrar tiempo, dinero, como bien dice Pablo, malas comunicaciones, incluso algunas veces pérdida de tiempo por hablar de cosas que a lo mejor no son tan relevantes porque se pueden solucionar en postproducción, siempre teniendo en cuenta que hay que hacerlo lo mejor posible durante la preproducción y la producción. Pero como todo, para eso sí existe el tercer paso, que además ayuda muchísimo a maquillar cualquier cosa que hagas en set y que hayas preparado en la preproducción para dejarlo totalmente un proyecto cerrado y con un look y con un sonido profesional. No, hombre, claro, pero es que aparte, un buen sonidista, como tú sabrás, siempre tiene equipo de backup. O sea, si a mí me preguntas qué equipo es el más importante, yo te diría, a ver, esto no somos MacGyver, ¿no? O sea, no, si me das un yo-yo y dos palillos de dientes, no hago una grabadora, porque eso es imposible. Lo que sí es posible es preparar de antes y saber, bueno, vamos a grabar en el mar. Pues, oye, llévate equipo antiagua, llévate micrófonos extra, llévate cinta antiagua, te llevas cosas que sabes que vas a necesitar. Entonces, no hay un equipo funciona para todos, a no ser que lo único que hagas son entrevistas. Entonces, sí, oye, te llevas siempre el mismo equipo y sin problema. Pero el equipo más necesario, que yo diría, sería siempre, si sabes que vas a estar en situación de riesgo o fuera de la civilización, como nos ha tocado 1000 veces grabar, que hemos grabado en las montañas, Alberto grabó en la selva, bueno, es que ¿te acuerdas que estuviste grabando ambisónico, que se tuvo que llevar 2 grabadores de 8 canales
Y al principio era como, necesitamos los 2 grabadores porque son pesados. Y además eso aumenta el carné del equipo. Cuando viajas internacionalmente tienes que pagar más por llevar más equipo. Entonces era como, ¿los necesitamos? Sí, sí los necesitamos. Pues los primeros que fueron, los primeros 5 días, bien. Al 5.º día Alberto dice, oye, que sí, que se ha mojado y necesito la otra grabadora. Y gracias a Dios que tenía la otra grabadora de 8 canales con todo el sistema de baterías y toda la historia. Entonces, sí, una claro, réplica exacta del primer grabador. Y exacto. luego, aparte, mira, eso sí que es verdad que a Pablo y a mí también nos gusta documentar con fotografía muchas de esas cosas porque ayuda a que los directores vean todo ese tipo de esfuerzo que dedicas a la producción y sobre todo a la parte creativa del proyecto, que pueda ser de cualquier tipo de género, pero sobre todo, como dice Pablo, si solo haces entrevistas, pues seguramente el 99% de los días que vayas a grabar, grabes con el mismo equipo exactamente. Pero cuando te abres la posibilidad de cambiar de género, que además yo en este caso te voy a decir de los dos, simplemente, aunque lo esté diciendo yo, a Pablo y a mí nos gusta mucho trabajar en todo tipo de producciones porque te da como una variedad dentro de la parte de sonido y poder asesorar muchísimo mejor cualquier producción que hacemos. Incluso ya no solo en la parte de audio, sino incluso a la hora de entendernos mejor y poder tener mejores relaciones con los directores, sí, pero sobre todo con los directores de fotografía, porque como siempre la finalidad o vamos a decir, todo dentro de una producción se pone para que la cámara y el sonido se casen y sean el mejor matrimonio, como ha dicho Pablo. Entonces, ahí es donde de verdad está la magia. Y a mí muchas veces, que esto era una cosa que se me había quedado en el tintero, la parte de, como ha dicho Pablo, de ser magos o de ser David Copperfield. Yo tengo una frase que además se la intento repetir muchas veces a personas que a lo mejor me está costando más llevar la parte profesional de una determinada más llevadera, que es que para poder ser ese sonidista de David Copperfield que ellos necesitan, necesitamos que nos comuniquen en preproducción, incluso antes de llegar al set, el día de grabación, nos den pues, unos sites, nos den una serie de notas que nos podamos leer, hagan una especie de pequeño meeting, depende del tipo de género que estemos trabajando en ese momento, y sobre todo, ¿para qué? Para de verdad ser esos David Copperfield que ellos necesitan. Sí, porque muchas veces también nos preguntan que cuál es el equipo, qué equipo para tener la mejor calidad, qué equipo llevamos, qué equipo tal. Pues hombre, depende del proyecto, porque no puedes usar un micrófono que sea hipercardioide en un interior. O sea, bueno, sí lo puedes, por poder puedes usar lo que quieras, pero es que no es lo ideal. Entonces, yo por lo menos a la gente que está empezando también, que nos pregunta mucho Alberto y a mí, oye, ¿qué equipo me compro? Oye, ¿qué tal? O mismamente camarógrafos, oye, quiero en plan empezar a hacer buen sonido, ¿qué micrófono me compro? Y le digo, micrófono, ninguno porque lo vas a enchufar a la cámara. Y los preamplificadores de la cámara son malos, te lo digo ya, cualquier cámara, me da igual, la que digas. Sony, la nueva Red, la nueva, lo que sea, da igual, son todos malos. Si quieres un buen equipo, un buen sonido de calidad, tienes que comprar un equipo externo, que es lo que se llama double recording o grabación doble, que grabas en la cámara y grabas en un equipo externo. Entonces, es ahí donde realmente tienes control sobre más cosas. Ya la grabadora que elijas depende de los proyectos. Si solo estás haciendo entrevistas y está todo estático sin mover, pues sí, no pasa nada. Puedes coger, te compras un mini grabador de 4 canales, un Zoom H4n o cualquier cosa. Bueno, hoy en día, por favor, que nadie se compre eso. Hay opciones mucho más mejores por el mismo dinero. Pero, a ver, una pequeña grabadora de 2 o 4 canales que le enchufes que tenga Phantom Power, que son 48 voltios extra para los micrófonos buenos de boom. Y entonces siempre es, si haces solo entrevistas, un boom y un lav. Entonces, con 2 canales te vale. Hoy en día, con las grabadoras que hay grabadoras súper pequeñas, siempre enchufándolas a la pared, por supuesto. O sea, si vais a estar estáticos, siempre se enchufan a la pared y me metes el boom en el canal 1 siempre y los 3 lavs seguidamente en canales 2, 3 y 4. Entonces, lo ideal siempre es tener un boom y un lav. Que no se puede tener un boom y un lav, siempre elegir el boom. Yo, esa es mi opinión, no sé si Alberto tiene a lo mejor algo que añadir, pero siempre elegir el boom. Yo la verdad que iba a decir
si a lo mejor no es exacto es porque tú te llamas Pablo y yo me llamo Alberto, pero la verdad que yo siempre he considerado, o hemos siempre considerado que el sonido del boom, al venir básicamente de los principios del cine sonoro, con el cine clásico, que se empezó a trabajar todo en boom. Y desde ese momento siempre se podía conseguir un buen sonido de boom, porque esos micrófonos la membrana de esos micrófonos es bastante más amplia y bastante más accurate a la hora de captar el audio. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, un micrófono de cañón que pueda tener, vamos a decir, una forma ovalada de una membrana, vamos a decir así, a compararlo con una membrana, así que casi ni no me estoy viendo ni por aquí, de un micrófono de corbata, lavalier o wireless microphone, depende del país donde estéis, me imagino que tendréis vuestra forma o vuestra jerga de llamarlo. Básicamente, el nombre no, en este caso no es lo más importante. Lo más importante es entender que cuanto más pequeña es la membrana, más focal o pequeño va a ser el espacio de captación del micrófono a una membrana más grande que tiene más espacio a la hora de recogerlo. Sí, porque, a ver, ¿qué es un sonido de calidad? Pues lo que suena bien, suena bien. O sea, eso es así. Si suena bien, suena bien, y eso es indiscutible. Entonces, si tú a mí o a Alberto nos das un micrófono malo, pero las condiciones son buenas, lo que quiere decir un espacio que está tratado acústicamente, el micrófono está puesto donde tiene que estar, en un axis de 90 grados justo encima de la cabeza, o sea, si este es el frame, lo que estáis viendo aquí ahora mismo, o sea, el micrófono aquí está en frame, pero justo aquí está fuera y se oye muy bien. Entonces, claro, es que depende de los factores en los que, porque por ejemplo, el Rode NTG1, que es un micrófono súper barato de 180 dólares, euros, libras esterlinas, como queráis, donde estéis, siempre lo mismo, yenes, es un micrófono que nosotros no utilizaríamos profesionalmente para un proyecto con los Warner Brothers, Netflix, Amazon, con quien sea. Yo ese micrófono lo utilizo en las cámaras y lo utilizo aposta en las cámaras aunque tengamos mejores opciones. ¿Por qué? Porque a no ser que, o sea, yo el sonido de las cámaras lo quiero solo como referencia, siempre se lo digo, siempre referencia. Si necesitáis algo bien grabado, por favor, nos llamáis a los sonidistas, vamos corriendo, nos esperáis 20 o 30 segundos, llegamos, no os preocupéis, porque si lo empiezan a intentar grabar con la cámara, es que no va a sonar igual. Y ya el 99% del tiempo, el shot que han grabado con la cámara es el shot que van a poner al final, en el corte final. Y es como, oye, llevamos grabando 14 horas al día y has usado 3 shots de las cosas que he estado aquí sudando con el boom, esto no sé cuántos, y de repente usas lo de la cámara. Es como, oye, pues esto son cosas que, otra vez, se hablan antes. Entonces, si ellos van a decir, no, es que los camarógrafos necesitan que los micrófonos de las cámaras sean los mejores porque ellos van a estar por sí mismos. No es poner el micrófono en la cámara, porque si tú tocas la cámara, las vibraciones se transfieren al micrófono y los shock mount, o sea, donde va el micrófono en la cámara, son malos. Entonces, las vibraciones pasan al micro y se escucha temblando el micro. Entonces, tienes que poner un shock mount que sea bueno, asegurarte de que está bien atado, o sea, son muchas cosas. Poner el antiviento correcto, pero no muy grande, porque si no a los cámaras no les gusta. Si les pones algo muy grande, los camarógrafos te pueden decir, que yo lo entiendo, por supuesto, oye, ¿qué es esto? Esto es demasiado grande. Y es como, ya bueno, es que, men, te vas a ir tú solo a grabar en el desierto con este tío, o sea, y el tío no va a ser close-up todo el rato, se va a separar. Entonces, claro, necesitas un micrófono que sea para exteriores, con el propio con el antiviento bueno, con un shockman bueno, pero porque yo no voy a estar ahí. Ahora, si quieren algo más pequeño y deciden ir de otra forma, eso es ya una conversación de postproducción. Es como, oye, mira, va a haber tantos metros, tantos feet, como lo llaméis en vuestra distancia, entre el talento, diciendo las líneas, y la cámara, que es la única que puede estar ahí recogiendo todo el sonido. Pues eso es una conversación para el supervisor de postproducción, que ya nos hacemos los cálculos y sabemos las herramientas que tenemos que utilizar. Pero es que... Se me estaba, sí, dime. se me estaba ocurriendo, Pablo, se me estaba ocurriendo justo, Pablo, que la semana pasada recibí la llamada de un director que justo por el tema del coronavirus estaban preparando un proyecto en el cual pudieran tener un protocolo de COVID safe
en el cual hubiera muy poca gente dentro del set y al principio él me habló de grabar todo en cámara directamente. Entonces yo cuando le pregunté cuál era el motivo de grabar el sonido en la cámara, me dijo que iba a intentar hacerlo todo lo más close-up posible. Entonces, bueno, cuando me dijo ese, vamos a decir, ese estilo de grabación, yo lo primero que pensé fue, sí, lo puedes grabar en la cámara, sí, puedes ponerle un micrófono de boom que tenga una calidad decente, pero claro, el camarógrafo va a llegar y lo primero que va a hacer es linkear los dos canales estéreo que tiene la cámara y te va a sacar un diálogo en estéreo, que es básicamente un gran error a la hora de grabar diálogo para una producción audiovisual. Por favor, Sí, todos porque, los que nos estéis bueno, escuchando. y además lo sabes tú bien, lo del... o sea, si vas a grabar fuera, en outdoors, necesitas, o sea, necesitas sí o sí lo que se llama Zeppelin, se llama Blimp, lo llaman, o sea, es que lo llaman de tantas formas que ya, de verdad, o sea, Softy. Softy, es que lo llaman de muchas formas, pero vamos, necesitas aislar el micrófono en su propia montura dentro de algo, o sea, el neopreno funciona muy bien, que es la marca Cinela, que es lo que nosotros utilizamos, pero casualmente también es la más cara. Entonces, claro, los blimp de la marca Rode, que valen 250 pavos, o como lo queráis llamar, 250 bucks, no está mal, funciona, a ver, funciona mientras no lo muevas mucho. Si tienes un boom operator que tiene que estar bailando y le pones un blimp malo, pues va a sonar la vibración, pueden sonar los cables tocando por dentro. Nosotros es lo que utilizamos, nos cuesta $3.000, pero claro, es que nos aseguramos de que suene bien. Y nos aseguramos sobre todo de que el micrófono está totalmente aislado para cuando estés fuera. Y los lavs, lo mismo. Los lavs, es que dependo, por ejemplo, la camisa que lleva Alberto, si tú pones un lav y hace mucho viento, el viento se va a meter entre los botones y va a sonar... Eso suena. Entonces, ¿qué pasa? Que eso son cosas que tienes que... Hay unos pequeños capuchones para los lavs que están hechos como de softy también, que los puedes poner ahí, que les puedes pegar. Pero claro, como tienen pelitos, cuando los despegas se van quitando pelitos y pelitos. Todo esto es equipo que hay que ir renovando poco a poco. Pero vamos, o sea, antiguamente, por ejemplo, hace 10, 15, 20 años, se utilizaban, o sea, te lo hacías en casa porque esto no existía. Entonces tú te ibas en casa, mirabas a ver qué jersey, este no funciona, y empezabas a cortar capuchoncitos para que fuesen para poner exactamente en los lavaliers. Hoy en día tienes opciones de todo tipo, tamaños y colores, que es lo bueno. Triangular, cuadrado con un agujero dentro. Tienes circular que tiene un agujero pero solo medio para poder poner lo que sea, ¿sabes? O sea, y los antivientos lo mismo. También tienes antivientos para los labs. Si tienes un shot, por ejemplo, que está el talento caminando en un wide shot y no cabe el boom, pues el lav lo sacas por fuera y le pones los pelitos del mismo color que su abrigo. Porque ya sabéis que se llevan mucho estos abrigos de moda que llevan pelitos en la capucha. Pues bueno, le pones el lav en los pelitos de la capucha con un pelito del color de la misma capucha. Entonces eso no se ve, es casi imposible en un wide shot que se vea. Entonces, claro, el sonido es perfecto, parece que es sonido de boom, pero no es sonido de boom, es sonido de lav, también usando los lavs apropiados, la marca DPA o la marca Sanken, los COS 11D, que son los que nos gusta usar a nosotros porque son los que más, en mi opinión, los que más duran con la mejor calidad. Alberto y yo hemos tenido mucho... Y la versatilidad, Pablo. La versatilidad dentro de los géneros. La marca DPA es súper cara, yo te diría que casi los labs más caros que existen, pero tampoco son tan durables. O sea, no les das un par de golpes y se acabó. Los Sankens, Alberto, di tú, o sea, es que los de hecho, han arrancado y siguen funcionando. Sí. La verdad, aparte de la variedad en el género, porque esos micrófonos, vamos a decir que se empezaron a diseñar para la parte de teatro, en la cual los actores tienen muchísima acción, pero los crearon para la posibilidad, como dice Pablo, de poder esconderlos en zonas que no son las habituales. Por ejemplo, como ha dicho bien Pablo, la parte de estos abrigos así, vamos a decir, de última moda, que llevan el pelo en la capucha, en el cual, vamos a decir, teniendo un poco de ingenio, escondes el micrófono.
y te evitas los sonidos de la ropa, porque dentro de la parte de continuidad dentro de una escena, en cada micrófono, en cada canal o cada señal que estés usando para cada actor, más el boom, que sobre todo, como os repetiremos siempre, que el boom suene a Hollywood. Y cuando el boom suena a Hollywood, el lab en un momento dado se puede sacrificar en la parte de postproducción. Aunque si nosotros siempre vamos a decir, recomendamos que siempre grabes todos los micrófonos lo mejor posible. Dentro de todas las cosas que puedan pasar en un set, que todas las líneas de micrófono estén, vamos a decir, que el diálogo estén lo más limpias posible, sobre todo donde más se compromete es en la parte de los wireless por el tema de la ropa. Que yo aquí me gustaría darle un consejo a todas las personas que nos estén escuchando. Yo siempre suelo decir, o siempre Pablo y yo solemos decir, que a la hora de colocar un micrófono de wireless o de lavalier escondido dentro de la ropa, toquéis el material, toquéis el fabric, toquéis básicamente las zonas donde podríais colocar el micrófono, porque la ropa y el material os va a decir exactamente dónde deberíais colocarlo. Es algo que con los años lo vais a desarrollar todos, no es como ni un secreto, ni es simplemente la experiencia. ¿Tú qué les dirías a los chavales que quieren seguir aprendiendo y mejorando, por ejemplo? Bueno, En los pues sonidos? hombre, yo sobre todo lo que le podría decir a todas las personas que nos estén escuchando y que pueda ser que en este No, no, caso... vamos a hablar primero, ¿qué te parece si primero vamos a dar dos tipos de consejos? Uno para la gente que está empezando y otro para los más profesionales. Perfecto, De dónde perfecto. nosotros conseguimos información y todo este tipo de cosas, que es un poco más técnico. Pero a alguien que esté empezando, ¿tú dónde le dirías? ¿Cómo le dirías que siguiese aprendiendo o que siguiese, si está interesado por sonido, que siguiese encontrando Bueno, formas de aprender? yo a todas esas personas, sobre todo lo que les diría, que aunque pueda sonar un poco más humano, sea que nunca se desesperen. Eso de primeras. Porque el audio es una parte muy frágil y es una parte muy fácil de cometer fallos dentro de una producción audiovisual. Pero también les daría el grandísimo consejo que yo fui y lo aprendí de una persona que ha sido muy importante siempre en mi vida, que me dijo que nunca dejara de estudiar ni de mejorar todas las técnicas que, aunque haya aprendido hace 10 años, se van a ir actualizando, y nunca perder el hilo a la hora de conocer todas las herramientas que haya dentro del sonido para la parte de producción audiovisual, tanto en producción como en postproducción. Y ahí vas a conseguir crearte tu propio, vamos a decir, forma de trabajar o de llevar una serie de marcas o de equipos para dar siempre el mejor resultado, que es el sonido profesional y de calidad. Pero Sí, sobre por supuesto. todo... Tienes Pero toda la so, razón. Además, yo también diría, me gustaría añadir a eso que si, a los que estén empezando, que hicieran lo que Alberto y yo hicimos, vamos, cuando empezamos, que es, a ver, si no sabes algo, pregunta. Entonces, ¿a quién tienes que preguntar? A alguien que sepa más que tú. Entonces, ¿cómo vas a preguntar a alguien que sepa más que tú si no estás envuelto en tu comunidad de sonido? Que es lo que a mí, ¿sabes? O sea, en Estados Unidos se llama shadow, hacer shadow de un sound mixer gordo, de alguien en plan que esté establecido. Ahí es cuando más vas a aprender. Bueno, Alberto puede deciros, Alberto ha enseñado, ¿a cuánta gente habrás enseñado ya? Yo qué sé, 10, 15 sí, personas mínimo que son sonidistas hoy en día, que Alberto les ha enseñado, pero claro, ellos se metieron sin saber nada y han copiado, si lo queréis llamar así, copiado, aunque Alberto lo da porque es buena persona y por sí mismo, da los consejos, enseña los truquillos que nadie... Es que depende, también os lo digo, es que hay mucha yo creo gente que que... depende de la persona. Depende de la persona. A mí me parece que esto es una grandísima oportunidad para todos vosotros, el poder recibir consejos, como yo en o Pablo y yo en nuestro momento de empezar, tuvimos la oportunidad de trabajar con profesionales importantes dentro de la industria de la ingeniería de sonido para cine y televisión, que ellos han sido ingenieros de sonido consagrados dentro de Union en Estados Unidos y sobre todo nosotros en Europa también, Pablo y yo, que somos originales de Madrid, madrileños,
eh, tener la oportunidad de aprender de los mejores, porque esas personas, como vamos a decir, a lo mejor ahora nosotros también podemos considerarnos dar consejos y sobre todo asesorar y poder enseñar, porque lo más bonito de todo esto es que todos vosotros lleguéis un día a conseguir ese sonido de calidad y que recibáis llamadas y que estéis dentro de ese círculo de vuestra industria a la que os dediquéis, que pueda incluso ser la música o pueda ser las producciones audiovisuales, pero sobre todo es la manipulación de una onda de audio, en Sí. cualquier forma. Y hoy en día, con la información que hay en Internet, o sea, no hay que creérselo todo lo que dicen en los foros, ni por supuesto tienes que hacer lo que se llama el DD, due diligence. O sea, si lees algo, estúdialo luego. Tienes libros en PDF que los puedes leer en el móvil, grupos en Facebook, hay páginas de sonido en las que están los mejores sonidistas del mundo comentando en cosas. En fin, es que hoy en día la cantidad de resources, la cantidad de sitios donde puedes ir a mirar información, a leer, a aprender, a preguntar sobre todo, es que es casi ilimitada. O sea, yo te diría que hay por lo menos, o sea, que yo sepa, por lo menos 10 páginas donde se puede interactuar con gente que sabe mucho más que nosotros. Me refiero porque, como ha dicho bien Alberto, un sonidista, yo por lo menos, yo nunca dejo de aprender. Yo cada día aprendo algo nuevo o intento aprender algo nuevo, si no es cada día, es cada semana. Bueno, es un decir, ¿no? Pero vamos, estoy activo en las redes sociales, en los grupos de Facebook, en Twitter, en todo esto, que es donde pones los hashtags mejor micrófono, hashtag micrófonos. En Instagram mismamente, si yo me meto muchas veces y pongo hashtag micrófono, a ver qué hay. Y siempre encuentro algo que digo, ¿y qué está haciendo aquí? Aunque sea cualquier cosa que no has pensado antes. Y además hoy en día con todo lo de las impresoras 3D y todo esto, están sacando unos accesorios que, vamos, son maravillosos. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar envuelto y meterte en el mejunje, ¿no? Meterte en la salsa, que se dice, para poder conseguir toda la información. Y una vez que tengas la información, oye, te estudias la cosa y ya está, fácil. No es ciencia de cohetes, a no ser que estés estudiando acústica o los principios de los micrófonos o tal. No es ciencia, ¿sabes? No necesitas calcular como un camarógrafo la distancia entre tú y tal. O sea, en sonido es mucho más también, ¿sabes? Es más relativo, ¿no? Pero los conceptos básicos se pueden aprender muy bien en Internet. Y los conceptos avanzados, que es lo que nosotros estamos mirando, por ejemplo, todos los días, también. O sea, hay muchísimos libros, muchísima información en Internet. Y sobre todo, Pablo, algo que además tú y yo hacemos mucho y que yo se lo quiero también recomendar a todos, ir a las exposiciones de sonido, a todos los eventos, donde, como por ejemplo en Estados Unidos, vamos a decir en la ciudad de Nueva York, El SAE. La SAE o por ejemplo el NAB en Vegas, donde te van a enseñar todas las marcas y todas las corporaciones que se dedican a crear las máquinas de último modelo o incluso toda la parte también relacionada con la Perdona, cámara y el... me he equivocado. El de Nueva York es el AES, el Audio Engineering Society, no es la SAE. La SAE Sí, es una de las de Nueva York, que me he equivocado, perdón. sí. De hecho, también, no sé si nos está escuchando gente a lo mejor que viva en Nueva York, también Gotham Sound, que es una de las tiendas que Pablo y yo tenemos, vamos a decir, una grandísima relación, aparte de que los dos hemos tenido la oportunidad de estar de interns cuando empezamos hace básicamente 11 años en la ciudad de Nueva York, aparte de la relación que tenemos con todos los profesionales de allí, que a la hora también incluso de asesorarnos a nosotros, por el motivo que haya sido, no nos ha podido dar tiempo a lo mejor a leer un manual o a leer básicamente los foros o los grupos de Facebook, como dice Pablo, todo lo que el social media está ayudando muchísimo a la hora de poder tener la oportunidad de hacer preguntas a profesionales consagrados de la industria y que son cosas que además nosotros os damos este consejo de que lo hagáis, de que no tengáis miedo a preguntar, porque igualmente Pablo y yo os podemos decir que preguntando se llega a Roma. Entonces, la mejor forma de no solo cubrir la parte, vamos a decir, cuando estudiáis, sino la parte también autodidacta de cuando después de haber salido de la escuela
que os apoyéis con técnicos que a lo mejor ya han tenido la oportunidad de tener la experiencia en ese determinado caso o con esas determinadas máquinas o esa determinada pregunta que os podáis estar haciendo, pues bueno, hay que tener también un poquito de picardía a la hora de que no os dé vergüenza preguntar. Nosotros, en este caso, después recibiréis nuestros correos electrónicos y vamos a decir, toda nuestra información para que si alguno os surge alguna pregunta más después de, de esta charla, tengáis la oportunidad y os incitamos a que lo hagáis sin ningún miedo, que tanto Pablo como yo estamos encantados de responder a alguna pregunta a lo mejor más individual o más específica que podáis tener cada uno de vosotros. Y somos unos chicos muy majos y siempre os vamos a responder cualquier cosa. Y bueno, yo creo que eso ya es todo. Así que, pues Yo nada. lo único que sí que es verdad, Pablo, que me gustaría también eh, dejar a todos también un poco en la parte de las personas que también son más profesionales, eh, que a lo mejor estén a una altura como vamos a decir nosotros, también el hecho vamos a decir, de la amistad dentro de esos grupos de Facebook, la oportunidad de no solo centrarte en una parte profesional, sino en la parte humana, que ayuda muchísimo a que todo el mundo sea capaz más de abrirse a la hora de contar estos secretos que todos los sonidistas tienen, porque a los sonidistas nos gusta tener nuestros secretos. Sí. Una gran frase que me solía decir también mi padre era que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, es normal que incluso a la hora de poder contaros una técnica o incluso vosotros que también sois profesionales igual que nosotros, o estáis más avanzados, con más experiencia, digáis, pues justo esa opción que Alberto o Pablo nos están comentando no es la que yo haría. Fenomenal. También nosotros incitamos a todo el mundo a que cree su propia marca y su propia signature a la hora de hacer un gran delivery con calidad de audio. Entonces, siempre compartir ideas con personas cercanas dentro de tu campo es súper importante. Los científicos, básicamente, como yo llamo a Pablo el científico, nosotros siempre dedicamos horas a la semana simplemente a dialogar de una máquina nueva, de este menú que han sacado nuevo en la serie 8 de Sound Devices, que nosotros también, si alguien necesitara alguna lista de equipos, sí que os podemos adelantar que nosotros, después de 11 años en Estados Unidos y otros 5 años en España y bueno, a estas alturas ya en todo el mundo, nosotros sí que nos decantamos por la marca Sound Devices, que es una marca original de Illinois, Chicago. Pablo, perdón, me he equivocado, que ya sabes tú que yo para esas cosas soy muy malito. Son de Eh, Chicago, ¿verdad? pues, no, pues ahora mismo creo que es de Arizona, pero no, Arizona son... No, eso es Nuevo México, son Lectrosonic. Son Electrosonics, justo. Sí, son gente de Chicago. Entonces, Sí, perdona, que sí, algunas son de veces Chicago. Sí, sí, son de Chicago. yo algunas veces me voy por las ramas. Entonces, eh, a la hora de cuando ya sois más profesionales, que podáis elegir lo que más a gusto os hace sentir y con lo que más cómodos os encontráis dentro de un set o de una grabación de audio. Porque a estas alturas la tecnología es muy amplia y yo en este caso nunca me cierro a la hora de, de, de conocer todos los equipos, pero sí que reconozco que tiene que llegar un punto en que elijáis lo que mejor os haga conseguir o captar el audio. Sí, Y bueno, totalmente. Sí, yo creo que eso ya, uh-huh, eso ya cierra nuestro slot, no, digamos. Eh, Cualquier cosa, sí, pues preguntas, como bien ha dicho Alberto, estamos siempre abiertos, los emails 24 horas funcionan. O sea que uh-huh, por mi parte ha sido un placer estar aquí, poder hablar de sonido, que podemos hablar durante horas y horas y horas, sin problema, uh-huh. como habéis podido comprobar.
Así que, bueno, espero que hayáis aprendido los que hayáis podido y vernos pronto en algún lado por los internets o por los Facebooks. A ver qué tal. O incluso en alguna producción directamente que podamos trabajar juntos y poder siempre seguir mejorando dentro de la industria del audio, que para todos los sonidistas me imagino que será lo que Pablo y yo queremos. Básicamente cada día ser mejores dentro del campo. Totalmente. Bueno, chicos, un saludo a todos. Así que... Damos conexión por aquí.